Vamos a empezar con uno de los temas donde vienen la mayor cantidad de preguntas. Ya el doctor Sergio Moreno ha hecho INMA, ha hecho insuficiencia cardíaca y cardiopatía valvular, que son los temas donde vienen más preguntas. Y después viene hipertensión arterial. Hipertensión arterial. Siempre hay que revisar las estadísticas, ver qué es lo que más preguntan de hipertensión arterial. Hipertensión arterial, ¿es uno de los temas preguntados? Sí. ¿Qué es lo que más preguntan? ¿Y están viendo? Tratamiento. Entonces vamos a darle más énfasis al tratamiento, pero sin descuidar etiología y sin descuidar complicaciones. Ciencias básicas. La presión arterial, esta es la fórmula que ustedes conocen. Gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica. La resistencia vascular sistémica saben que va a depender de las arteriolas. El gasto cardíaco, volumen sanguíneo sistólico, volumen sistólico de eyección por frecuencia cardíaca. Pero ahora, esto es lo que nos interesa para poder responder preguntas. ¿Qué nos interesa? Vean, la hipertensión arterial primaria es la que no tiene causa, es la más frecuente. Estos son los mecanismos más frecuentes de hipertensión arterial primaria. Aumento del volumen plasmático, aumento del gasto cardíaco o de la actividad adrenérgica, aumento de la resistencia vascular sistémica, la resistencia periférica a nivel de las arteriolas, aumento de la renina, es decir, activación del sistema renina-angiotensina. Muy bien, vamos a, vean, acá tengo varias variables. Todavía no aparece el octavo reporte, pero en el sexto reporte había algo que era muy interesante, que después lo sacaron del séptimo reporte. Era considerar las características individuales de los pacientes para poder plantear la fisiopatogenia, para poder plantear el tratamiento más adecuado. Vean, tenemos acá tres variables. Variable edad, adulto mayor. Variable comorbilidad, diabético, tipo 2. Variable raza, raza negra. Vamos a correlacionar. Vean, estas variables, voy a correlacionarlos con estos mecanismos fisiopatológicos. Esto es pregunta de examen. Primero vamos a empezar con el adulto mayor. Yo quiero saber cuál de estos mecanismos fisiopatológicos van a predominar en el adulto mayor. En el adulto mayor, ¿va a haber un aumento del volumen plasmático? No. ¿Aumento del gasto cardíaco, de la actividad adrenérgica? No, más bien está disminuido. ¿Aumento de la resistencia vascular sistémica? Sí, por supuesto. ¿Aumento de la renina? No, porque ese es gente de menor edad. En el adulto mayor, mayor de 60 años, renina baja, actividad adrenérgica disminuida, resistencia vascular sistémica incrementada y volumen plasmático también disminuido. El agua corporal total está disminuido en el adulto mayor. Eso ya vamos a hacer en nefrología. Entonces, si consideramos eso, les pregunto, estos son los antihipertensivos de primera línea, diuréticos, tiazídicos, vasodilatadores, los calcio antagonistas, YECA o ARA2 y beta bloqueadores. ¿Por qué son los de primera línea? Si hay aumento del volumen plasmático, ¿qué tengo que darle? Diuréticos. Si hay aumento del gasto cardíaco, ¿qué tengo que dar? Beta bloqueadores. Si aumenta la resistencia vascular sistémica, vasodilatador, calcio antagonistas. Y si aumenta la actividad de la renina, debo darle YECA o ARA2. Es por eso que esos son los antihipertensivos de primera línea. Por eso, esa es la razón. Entonces, en un adulto mayor, donde predomina el incremento de la resistencia vascular sistémica, ¿cuál será de primera elección? Calcio antagonistas. Sin embargo, ustedes van a encontrar en los libros que también las tiazidas. Esto ya merece un comentario aparte. Debe ser porque las tiazidas utilizamos dosis mínimas. Su efecto diurético no es tan importante. Vamos con el diabético. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que predominan en el diabético? Aumento del volumen plasmático. Debe ser de repente porque aumenta la
la glucosa en sangre y la glucosa en sangre va a jalar agua por su efecto osmótico. Ya, muy bien. Entonces, aumento del volumen plasmático en el diabético. Aumento del gasto cardíaco. Podría tener relación, ¿ya? Aumento de la resistencia vascular sistémica. Acuérdense también, porque son diabéticos tipo 2. ¿Qué pasa con los diabéticos tipo 2? Va a haber resistencia a la insulina. Por lo tanto, en la sangre va a haber mayor nivel de insulina. ¿Y qué va a hacer la insulina? Va a producir disfunción endotelial. Y esa disfunción endotelial aumenta la resistencia vascular sistémica. Aumento de la renina en los diabéticos. Claro. Entonces, de esos 4 mecanismos fisiopatológicos, vemos que predomina el incremento del volumen plasmático y el incremento de la resistencia vascular sistémica y por ende también de la renina. De estos medicamentos antihipertensivos de primera línea, ¿cuál será? Esa es pregunta de examen. ¿Cuál será el de primera elección? Para los diabéticos, YECA o ARA2. Ni hablar. YECA o ARA2. Raza negra. En raza negra va a predominar la actividad adrenérgica, aumenta el gasto cardíaco. Va a predominar el incremento de la resistencia vascular sistémica. Por eso que cuando la persona de raza negra y es hipertenso, ¿cuáles son de primera elección? Diuréticos y calcio antagonistas. ¿Listo? Hemos repasado eso. Vamos a avanzar. Ya, entonces, hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial. De acuerdo a las guías que necesitamos 2 mediciones. 2 mediciones en 2 días diferentes por el mismo examinador. Si la presión está por encima del valor normal, del rango normal, decimos que el paciente es hipertenso. Imagínense que estamos haciendo el diagnóstico de hipertensión. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Ver si es primaria o si es secundaria. De acuerdo a las estadísticas, ¿qué es lo más frecuente? Que sea primario, 95%. ¿Qué es lo menos frecuente? Que sea secundario, solo 5%. Las preguntas, ¿dónde viene la pregunta? La pregunta viene acá. ¿Cuándo es secundaria? Yo tengo que estar preparado para poder predecir, para poder hacer el diagnóstico de hipertensión secundaria. Y además, eso es lo que preguntan. Vamos a ver. ¿Cuándo yo sospecho que esta hipertensión que estoy diagnosticando es secundaria? Primero, cuando está por debajo del grupo etario. Acá no es 30 años, es un error. Menos de 30 años, debo sospechar que sea secundaria. Eso no significa que la hipertensión primaria no puede iniciarse un paciente que tiene menos de 30 años, pero es lo menos frecuente. Eso es infrecuente. La otra, cuando yo tomo la presión y estoy diagnosticando hipertensión, estas 2 mediciones, los valores no deben ser muy altos. Si la presión sistólica es mayor de 180 y la diastólica mayor de 100, debo sospechar en hipertensión secundaria. Sistólica mayor de 180, diastólica mayor de 100. Sospechemos en hipertensión secundaria. Tercero, importantísimo, que sea refractaria a tratamiento. Le damos un antihipertensivo, monoterapia. Hacemos terapia combinada, 2 antihipertensivos, 3 antihipertensivos, no da resultado. Declaramos refractario a tratamiento y tenemos que buscar una causa de fondo. Esos son los 3 criterios cuando debemos plantear hipertensión secundaria. Si este es el caso, entonces yo planteo, esto puede ser secundario, puede ser renal o extrarrenal. ¿Qué es lo más frecuente? Que sea renal, el 80%, el 4%, este 5%, y el 1% extrarrenal. Sigamos esta ruta de renal. Tengo 2 posibilidades, que sea parenquimal o que sea renovascular. ¿Qué es lo más frecuente? Que sea parenquimal, una glomerulopatía primaria o una glomerulopatía secundaria. Está más asociada, ustedes saben, a síndrome nefrítico. ¿Cuándo? Esto puede ser pregunta difícil de examen. ¿Cuándo debo plantear que esta hipertensión secundaria renal probablemente sea renovascular? Cuando ocurre lo siguiente. Cuando le hago el fondo de ojo, es un paciente que recién estoy diagnosticando hipertensión, que sospecho que es secundaria,
que sospecho que es renal. ¿Por qué? Porque el paciente tiene edema, por ejemplo, edema facial, edema generalizado. Entonces digo, me parece renal, porque hay disminución del volumen urinario. Me parece renal. Porque hay anemia. Me parece renal. Pero le hago el fondo de ojo y encuentro una retinopatía, luego vamos a repasar esto, avanzada, grado 3, grado 4. Grado 4 ya encontramos papiledema. Esto solamente ocurre acá. Si planteo hipertensión secundaria, renal, y encuentro un grado de retinopatía hipertensiva avanzada, ni hablar, debo plantear hipertensión renovascular. Esta renovascular puede darse en el adulto mayor. Bueno, lo que estamos encontrando acá que es una estenosis de la arteria renal. En el adulto mayor puede ser por placas, por arterioesclerosis, pero también la hipertensión renovascular puede darse en jóvenes. ¿Y cuál sería la causa? Fibrodisplasia. Muy diferente. Adulto mayor, arterioesclerosis, jóvenes. Hemos tenido la mala suerte de tener un residente, pero menos mal que está yendo bien, que se le hizo el diagnóstico de hipertensión arterial secundaria, renal, renovascular. Extrarrenal. De las causas extrarrenales, tenemos dos, son las más frecuentes: el uso de estrógenos y el consumo de alcohol. Ahí se disputan, uso de estrógenos y consumo de alcohol. La causa más frecuente es, no esta no es consumo de alcohol, sino el uso de estrógenos. Es lo más frecuente, seguida del consumo de alcohol. Vamos a pasar a otra diapositiva donde van a encontrar preguntas. De acá vienen preguntas. Vamos a hacer esto más dinámico. Vean, vamos a ver la aplicación entre la teoría y la práctica. Hipertensión arterial secundaria extrarrenal. Planteo que la causa es hiperaldosteronismo primario. 0.1%, infrecuente. ¿De qué se va a quejar el paciente? Ustedes tienen que, cuando ustedes leen los curren de medicina, los curren de medicina son gruesos, pero la información es puntual. Y eso, lo que se están preparando, requieren ese tipo de información. Nosotros en la segunda etapa de este curso vamos a darle preguntas y respuestas. Vamos a darle la pepa, la carnecita. Un paciente con hiperaldosteronismo primario, ¿de qué se va a quejar? De debilidad muscular. Listo, esa es la clave. Hipertenso, con debilidad muscular. ¿Qué debo sospechar? Hiperaldosteronismo primario. Entonces ahí viene la pregunta de examen. Allá. ¿Cuál es la prueba? Eso también eso lo encontramos en los curren. La información puntual. Me dicen, hiperaldosteronismo primario. Los puntos claves. ¿Cuándo debo sospechar? Si hay disminución de la fuerza. ¿Cuál es el examen? El screening, el examen que me va a permitir acercarme al diagnóstico, sin que sea un examen altamente específico. Un examen sensible nada más. De acá viene la pregunta. ¿Qué le pido? ¿Potasio o magnesio? Y la respuesta es potasio. Si tiene hipocalemia, ni hablar. Prácticamente ya te estás acercando más al diagnóstico. Cushing, ni hablar, todo el cuadro, obesidad centrípeta, un paciente hipertenso con fase de luna llena, con rubicunda, etcétera, jiba, estrías de rojo vinoso, todo lo que ustedes conocen. Pero vamos al punto. ¿Qué te van a preguntar? Es fácil reconocer un síndrome de Cushing. Fácil, facilísimo. Pero esto de acá ya no es tan fácil. Te van a preguntar, ya, muy bien, es un paciente hipertenso, tiene hipertensión secundaria y te ponen signos donde tú fácilmente vas a ver que esto es Cushing. Pero eso no te van a preguntar. Te van a preguntar, ¿qué le pido? ¿Cuál es la prueba clave para aproximarme al diagnóstico? Te van a poner cortisol a las 8 de la mañana o cortisol libre en orina de 24 horas. ¿Qué dicen? Por supuesto que cortisol libre en orina de 24 horas. ¿Por qué? Porque hay un 30% de pacientes con Cushing que tienen cortisol normal a las 8 de la mañana. Entonces, esa es la prueba de despistaje. Cortisol libre. Hipertiroidismo, ni hablar. El cuadro clínico es característico. Hay que pedirle TSH, T3, T4. Coartación de la aorta. El cuadro de coartación de la aorta es típico. El joven que de pronto sufre cefalea intensa, cae, tiene síncope, cuando despierta le toman la presión, o cuando ha caído le toman la presión y está hipertenso.
Hipertensión en joven ya saben que es secundaria, pero además ha tenido síncope. Le toman los pulsos femorales y están prácticamente imperceptibles. Esa es la clave. Pulsos femorales muy disminuidos para plantear coartación de la aorta. Hipertensión con síncope en un joven y que los pulsos femorales han disminuido muy significativamente. Planteamos coartación de la aorta. Vasculitis, hablamos de lesiones ulceronecróticas en la piel, hablamos del síndrome riñón-pulmón. Va a haber hematuria en el examen de orina y infiltrado alveolo intersticial en la rofía de tórax. Hasta puede tener hemoptisis. Planteamos vasculitis. Feocromocitoma. Estas preguntas, más preguntan de feocromocitoma. Hasta en el residentado. El cuadro clínico. Va a haber síntomas adrenérgicos, sudor, taquicardia, rubor, y se va a presentar en crisis. La historia de crisis hipertensivas a repetición. E incluso puede hacer hipotensión ortostática. Los pacientes pueden tener hipotensión ortostática. Ya, eso en primer término, para reconocer que es un feocromocitoma. En segundo término le van a preguntar esto. Esta es la pregunta. Ya, es el estilo de preguntas. Le ponen el caso clínico. Primero el diagnóstico tiene que hacer, dicen, hipertensión secundaria. En segundo lugar, hacen el diagnóstico de feocromocitoma. Pero eso no le están preguntando. ¿Qué le van a preguntar? Sobre todo eso en salud, para los que están preparando en salud. Le van a preguntar esto. ¿Cómo hago el diagnóstico? ¿Cómo me acerco? ¿Qué le pido? ¿Un metabolito de las catecolaminas, metanefrina, o el ácido vanil-mandélico? Metanefrina. Y esa es la prueba. Más conocida es esta, ¿verdad? Yo también pensaba, el VAN, pero no. Esta es pregunta de residentado. Metanefrina, esa es la respuesta. Vamos ahora al tratamiento. Y así como la ropa femenina interior ha ido cambiando a través de las décadas, en el siglo XVIII lo que usaban hasta en los 70 ya empezó a disminuir el tamaño, en los 90 y ahora estamos en el hilo dental. Así como ha cambiado la ropa interior femenina, también va cambiando el tratamiento, va cambiando los estadios. 4 estadios, 3 estadios y ahora tenemos 2 estadios. El estadio 1, sistólica 140 a 159, diastólica de 90 a 99, estadio 1. Estadio 2, sistólica de 160 para arriba y diastólica de 100 para arriba. Si hago el diagnóstico y está en estadio 1, ¿qué se recomienda de acuerdo al 7º reporte? Tiazidas es el eje. De todos los de primera línea que hemos visto, ya sabemos por qué son de primera línea, tiazidas es el eje. Luego YECA, ARA2, beta bloqueadores, calcio antagonistas. Si yo le hago el diagnóstico y ya está en estadio 2, terapia combinada. Una tiazida más YECA, más ARA2, más beta bloqueadores, más calcio antagonistas. ¿Cuál les parece que es la combinación más simpática? La combinación más simpática me parece que es calcio antagonistas más YECA. Esa me parece la más simpática. Cuando digo simpática me refiero a efectividad y a seguridad. Ya cuando hay hipertensión arterial y el paciente tiene una enfermedad de fondo, acá se sugiere, así está en estadio 1, de frente, terapia combinada. Así en estadio 1, terapia combinada. Y de acá podemos desprender algunos aspectos que pueden ser que son en realidad motivo de pregunta. Vean, si tengo un paciente que es diabético, tengo que elegir YECA o ARA2. Luego vamos a ampliar eso a raíz de una pregunta. Si el paciente tiene cardiopatía isquémica, ¿qué podría elegir? Beta bloqueadores. Hipertenso con cardiopatía isquémica, beta bloqueadores. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, YECA o ARA2. Si la paciente tiene osteoporosis, tiazidas. Si el paciente es
sal resistente, ¿han escuchado eso, no? Es sal resistente, calcio antagonista, como los japoneses, ¿no? Calcio antagonista. Listo, este es el tratamiento. Vamos a las preguntas. Vamos a analizar qué variables tenemos de fondo. Variable de edad, adulto mayor. ¿Qué va a predominar? Va a predominar el incremento de la resistencia vascular sistémica. ¿Cuál antihipertensivo de primera elección está indicado? Diurético, tiazidas. A propósito de esto, hay una pregunta también del residentado. ¿Ah? Hay una pregunta que es del residentado. Es un adulto mayor, es hipertenso. Te dan dos posibilidades. Hipertenso pero sistólico, solamente hipertensión sistólica. La diastólica es normal. Te dicen, ya, es un paciente adulto mayor que tiene hipertensión sistólica aislada. La sistólica 140 más. Te dicen, hay dos mecanismos que explican esto. Uno, el incremento de la resistencia vascular sistémica. Uno. Dos, el endurecimiento de las arterias. ¿Cuál es la respuesta? Y la respuesta es el endurecimiento de las arterias, que es lo primero. Después ya viene lo segundo. Ya a nivel de las arterias. Pues sigamos. Predomina acá la resistencia vascular sistémica. Esto está indicado en los calcioantagonistas, los vasodilatores. Sigamos. Al inicio estaba mal controlado, después ya se controló adecuadamente. No tiene daño en órgano blanco. No recibe tratamiento hasta la actualidad. ¿Cuál es la conducta o terapia más adecuada? Buscamos los diuréticos. Calcioantagonistas. Es que los diuréticos, siguiendo la recomendación del séptimo reporte, tenemos que elegir diuréticos. Los calcioantagonistas se irían de segunda línea, hemos visto. De acuerdo al séptimo reporte serían los diuréticos. Después los calcioantagonistas. Los YECA no. Menos del 50% de los pacientes adultos mayores vamos a controlar en números la presión. Se preguntan, pero el paciente adulto mayor está recibiendo YECA, ¿por qué no controla? ¿Por qué? Porque es renina bajo. Beta bloqueadores tampoco, porque la actividad enérgica está disminuida. No es de primera línea. Ni YECA ni beta bloqueadores. Diuréticos en primer término y después calcioantagonistas. Seguimos. ¿Cuál es la causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria? Hemos visto que es renal. ¿Cuándo sospecho en renal? Cuando el paciente tiene síndrome nefrítico, tiene edema que predomina en el rostro, disminución de volumen urinario. O si ya tiene insuficiencia renal crónica, anemia y edema. La causa es renal. Esta es una pregunta interesante. Respecto a la alternativa A, hipertenso con tos secundaria e inhibidor RECA. Ese es en 15 a 20% de los pacientes que toman YECA van a presentar esto. Y es motivo de cambiar, rotar a los ARA 2. Hipertenso con tos secundaria a YECA que está recibiendo losartán. ¿Está bien? Cambiaron bien, cambiaron a un ARA 2. ¿Y por qué? ¿Por qué los YECA van a producir tos? Por incremento de la bradicinina. Hipertenso coronario, calcioantagonista del grupo de las no dihidropirinas. ¿Está bien? Cronotrópico negativo. Hipertenso con insuficiencia cardíaca. Como dijimos, los YECA están indicados, o los ARA2, como una alternativa. Hipertenso con taquicardia, que está recibiendo propanolol. Claro, beta bloqueador está indicado cuando hay taquicardia. E hipertenso con insuficiencia renal severa, que está recibiendo hidrocloro. ¿Están de acuerdo con esa respuesta? Insuficiencia renal severa. ¿Qué es? Cuando la depuración de creatinina es menor de 30 mililitros por minuto. En ese grupo, en ese grado de IRC ya las tiazidas no hacen efecto. Las tiazidas hacen efecto siempre y cuando la depuración de creatinina sea mayor de 30 mililitros por minuto. Excepto, siempre hay exceptos en medicina, lo que hace más bonita la medicina. Es una tiazida que se llama
meto la zona. Puede ser pregunta difícil de examen. Meta la zona, sí sería. Pero hidroclorotiazida, no. Ya en este caso no. Entonces preguntémonos, para ustedes, alguno que ha leído las guías de enfermedad renal crónica, por ahora se habla de enfermedad renal crónica que incluye a la IRC. Para los que han leído las guías de enfermedad renal crónica, saben que los antihipertensivos de primera elección, ¿cuáles son? Son los YECA y los ARA2. Hasta aquí. A partir de aquí, si la depuración es menor de 30, ya los calcio antagonistas. Amlodipino. Sigamos. ¿Cuál será entre los siguientes el fármaco antihipertensivo? Qué buena pregunta, muy bonita pregunta. El fármaco antihipertensivo de elección, un paciente con diabetes mellitus tipo 2, que tiene hipertensión y proteinuria, es decir, tiene hipertensión y además nefropatía diabética. Tenemos acá dos alternativas nada más, o un YECA o ARA2, no hay más. Pero acá vamos a repasar. El YECA estaría indicado para los diabéticos tipo 1 o tipo 2 con nefropatía. ARA2 estaría indicado para diabéticos tipo 1 o tipo 2 con nefropatía. Aprovechemos para repasar eso. Los YECA están indicados para diabetes tipo 1 o tipo 2 con nefropatía. ¿Los YECA fueron los primeros o los segundos? Los primeros, debe ser para tipo 1. Y los ARA2 son los segundos, debe ser para tipo 2. Con eso se van a recordar. YECA está demostrado que tiene mayor efecto de nefroprotección. Cuando evaluamos un antihipertensivo o cualquier fármaco, ¿qué evaluamos? Efectividad. Efectividad en el sentido de ¿qué? Disminución de la mortalidad y en este caso en nefroprotección. Se ha encontrado que los YECA son más efectivos para los diabéticos tipo 1 con nefropatía y los ARA2 para los diabéticos tipo 2 con nefropatía. Pero en este caso la respuesta es fácil, solamente los sartán, pero podrían hacérselo difícil. Es una buena pregunta también para repasar los efectos secundarios de los antihipertensivos. Paciente con hipertensión que está tomando diuréticos. Se encuentra el potasio sérico, el sodio sérico y el cloro disminuidos. El trastorno que puede presentar es acidosis metabólica, alcalosis metabólica respiratoria, acidosis mixta. ¿Cuál es la respuesta? Alcalosis. Claro. Vamos siguiendo el potasio. Si hay hipocalemia, eso lleva a alcalosis metabólica. Si hay alcalosis metabólica, eso lleva a hipocalemia. Y así es el circuito. ¿Por qué? Por la bomba potasio-hidrogeneo. Hipocalemia lleva alcalosis metabólica, lleva una redistribución, lleva un cambio del pH. Y el pH lleva una redistribución del potasio. Pero habrá que hacer aquí el siguiente comentario. Vean, la pregunta de examen. ¿Las tiazidas disminuyen la mortalidad en insuficiencia cardíaca? No. ¿Por qué? Porque las tiazidas estimulan el sistema neurohormonal, estimulan al sistema renina-angiotensina y eso va a llevar a incremento de la mortalidad. Pero eso sucede en insuficiencia cardíaca. Estamos, ¿qué? Hablando de hipertensión. Entonces yo le hago la pregunta, ¿tiazidas en hipertensión arterial disminuyen la mortalidad de los pacientes? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque las tiazidas se recomiendan en hipertensión solamente dosis bajas, máximo hasta 25 miligramos, nada más. Empezamos con 12.5 y llegamos hasta 25, no más. Es por eso que en estudios que se han hecho en gente mayor, en Estados Unidos y en otros países, se ha encontrado que los efectos metabólicos de las tiazidas son mínimos a esas dosis. ¿Qué efectos metabólicos? Hipocalemia, hiponatremia, alcalosis metabólica, hiperglicemia, incremento del LDL. Todos son efectos metabólicos secundarios de las tiazidas. Repasemos ahora la retinopatía
hipertensiva. Estadio 1. ¿Qué vamos a encontrar en estadio 1? Simplemente a nivel de las arteriolas y a nivel de las vénulas, nada más. ¿Qué vamos a encontrar a nivel de las arteriolas? Estrechamiento de las arteriolas. ¿Qué vamos a encontrar a nivel de las vénulas? Tortuosidad. Se vuelven tortuosas las venas. Nada más, acuérdense de eso. Luego vienen los entrecruzamientos. La relación de la alteración, hay una alteración de la relación arteriola-vénula, en otras palabras. Estadio 2, ahí están los cruces arteriovenosos y vienen los hilos de plata y de cobre. ¿Qué es eso? Cuando nosotros vemos fondo de ojo, tenemos que ver la luminosidad de las arteriolas, que es generalmente un color amarillo anaranjado. Ya en hipertensión se va a alterar ese reflejo luminoso de las arteriolas y adquiere un color cobrizo, hilos de cobre, un color blanco, hilos de plata. Si encontramos la alteración del reflejo luminoso de las arteriolas, ya es estadio 2, y algunas hemorragias en llama aisladas, estadio 2. Estadio 3, aquí ya aparecen los exudados algodonosos y las hemorragias en llama. Eso ya es estadio 3. Y estadio 4, el edema. Edema de papila bombada, rechoncha, de bordes irregulares. Y todo lo demás, lo anterior. Vamos a la pregunta. En la clasificación de la retinopatía hipertensiva, el grado 4 se caracteriza principalmente. Entonces, vienen este tipo de preguntas. Vamos a ver una por una. Estrechamiento arteriovenoso. ¿Qué estadio es? ¿Qué grado es? 2. Presencia de hemorragias. Si son aisladas, 2. Pero si son ya evidentes, 3 por lo menos. Si son evidentes. Presencia de papilas, 4. Alteración de reflejo luminoso, 2. Hilos de cobre, hilos de plata. La respuesta es presencia de edema de papila. Parecen ovejas, pero no son ovejas. Repasemos un poquito. También hay preguntas de electrocardiograma. Repasemos un poquito. Preguntan sobre criterios de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Es simple recordar esto. Pero vamos a ver los criterios que son más sensibles y los criterios más específicos. Si nosotros en hipertrofia del ventrículo izquierdo, el eje del QRS, ¿hacia dónde se va? Hacia la izquierda. Entonces, si la cabeza está yendo hacia la izquierda, está apuntando a B5 y B6. Entonces yo voy a esperar ondas R altas en B5 y B6. Y la cola está yendo a B1 y B2. S profundas en B1 y B2. Ese es el criterio de Sokolov. R altas en B5 y B6 más S en B1 mayor de 35. Ese es Sokolov simple. Y el Sokolov modificado ya combina los dos. R altas en B5 y B6 más S profundas en B1 y B2 mayor de 35. Pregunta de examen. ¿Cuál es el criterio más sensible y más específico para hipertrofia ventricular izquierda? Es el Sokolov modificado. Ese. Pero también de YAPA apréndanse este criterio. En derivaciones de miembros, desde D1 hasta BF. R altas. D1 es cara lateral alta. Entonces espero encontrar R altas en D1. D3 va hacia abajo, cara inferior, D2, D3 a BF. R altas en D1, cara lateral alta, más S profundas en cara inferior, mayor o igual a 25, también es criterio de hipertrofia ventricular izquierda. El nombre no interesa memorizarlo, simplemente hay que memorizar que este es el criterio más sensible de derivaciones de miembros. Lo demás, si gustan, si no, no importa. Es el criterio más importante. Acá, el eje. Vamos a repasar rapidito el eje, a ver si me sale. Eje, desviación del eje hacia la izquierda. Eso espero encontrar hipertrofia ventrículo izquierdo. Vamos a ensayar. Ojalá salga.
Ya, voy a determinar el eje de este electrocardiograma. ¿Qué necesito? Saber en qué cuadrante está. Si está entre 0 y 90, 0 y menos 90, si está entre 0 y más 90, que es lo normal, si está entre más 90 y más 180, que puede estar desviado hacia la derecha, y de menos 180 a menos 90, que puede estar en forma extrema, desviada hacia la derecha. Vamos a ver. Lo primero que hay que hacer es ver cómo está D1 y cómo está ABF, para determinar en qué cuadrante está mi eje. D1, ¿cómo está? ¿Positivo o negativo? Está positivo, entonces trazo mi vector hacia brazo izquierdo, hacia el brazo izquierdo. ABF, ¿cómo está? ¿Positivo o negativo? Está negativo, entonces se va hacia arriba. Listo, primer paso. He determinado el eje, el cuadrante está entre 0 y menos 90. Si está entre 0 y menos 90, aquí pasan dos derivaciones. Pasa ABL, estaría en menos 30, y pasa D3, estaría en menos 60. Se dice que está desviado hacia la izquierda cuando es más negativo que menos 30. Vamos a ver este caso. Para saber si el eje está en ABL o si está en D3, ¿qué tengo que buscar? La isobifásica en su perpendicular. ¿Cuál es la perpendicular de ABL? Es D2. Voy a buscar la isobifásica. ¿Qué es isobifásica? Es cuando el complejo, la onda positiva, es de la misma amplitud que la onda negativa. Esto se llama isobifásico. Entonces, D2, ¿es isobifásico? No, es más positivo que negativo. Entonces no va por ahí. Porque si esto fuera isobifásico, el eje caería en ABL, sería menos 30. No es. Entonces voy a buscar la perpendicular de D3. ¿Cuál es? ABR. Entonces, ABR, ¿les parece isobifásico? Sí parece. La deflexión positiva y la deflexión casi. Bueno, es un poquito más negativo que positivo, pero es el que más se aproxima a ser isobifásico. Si ABR fuera exactamente isobifásico, el eje cae exacto en D3 más 60. Aquí. Exacto. Pero ABR parece un poquito más negativo que positivo. Entonces, ¿hacia dónde se va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Si ABR es negativo. Acuérdense de esto. Si ABR es positivo, se dirige hacia el hombro derecho. Si ABR es negativo, se aleja del hombro derecho. En este caso, no va a caer exactamente en D3, sino un poquito hacia abajo. Entonces el eje sería menos 25 grados. De todas maneras, está desviado hacia la izquierda. No se olviden, hemos repasado primero determinar el cuadrante, ver cómo está D1 y ABF, determinan el cuadrante y luego ven las perpendiculares de las dos derivaciones que pasan en ese cuadrante. En este caso, la perpendicular de D3, ABR es más o menos isobifásico, por lo tanto el eje está en D3. Acá tienen, en este electrocardiograma, el Sokolov es positivo, R altas en B5, B6, más S profundas en B2 y B1. Y también es positivo acá R altas en D1, más S profundas en D3 mayor de 25 milímetros. Dos criterios de hipertrofia. Hipertrofia ventricular a la derecha. El eje es más positivo que más 100. Vamos a hacer otro ejercicio, pero en este caso se va a ir hacia la derecha. Ya. D1, positivo o negativo. Negativo. Entonces se va hacia el brazo derecho. Se va hacia el otro lado. Brazo derecho. ABF, positivo o negativo. Positivo, entonces se va hacia abajo. Listo. Hemos determinado el cuadrante. ¿En qué cuadrante está el eje del QRS? Está de más 90 a más 180. Es normal nada más hasta 100. De acá para acá está desviado hacia la derecha. ¿Qué derivaciones pasan en este cuadrante? Pasa D3
que hacia abajo es más 120 grados, y pasa ABL, que hacia abajo es más 150 grados. Ya, entonces voy a buscar sus perpendiculares. Voy a buscar la isobifásica primero en la perpendicular de ABL. ¿Cuál es? D2. D2. ¿Es isobifásico? No, es más positivo. Entonces el eje no cae en ABL. Luego la perpendicular de D3. ABR, también, casi isobifásico. Es un poquito más negativo, pero casi. Entonces si ABR es isobifásico, el eje cae, ¿dónde? D3. Estaría en 120 grados. ¿Ven? Fácil. Primero terminamos el cuadrante, después veo que aquí pasan dos derivaciones, busco la onda isobifásica en la perpendicular de cada una de estas derivaciones. Y aquí el eje está desviado hacia la derecha. Fácil. Resumen, estos son los criterios de hipertrofia ventricular derecha. Simple. Solamente acuérdense de este, nada más. Eje desviado hacia la derecha. Más positivo que más 100 grados. En B1, cara derecha del corazón. B1 y B2 es la cara derecha del corazón. B1, R, la onda R, entre la onda S mayor de 1. Listo. No tienen que recordar nada más. Ya el resto es complementario. Pero si ustedes quieren responder una pregunta difícil, aprendan esto. Este complejo, una onda R chiquita, S profunda y R' ancha. Este complejo es de bloqueo de rama. Bloqueo de rama. Si ustedes encuentran este patrón, se le conoce como patrón M. Patrón M. R, S profunda, R'. Si ustedes encuentran este patrón M en B1 y B2, mi diagnóstico con un QRS ancho, un QRS mayor de 0,10 segundos, mi diagnóstico es bloqueo completo de rama derecha. Pero, si ustedes encuentran este mismo patrón en B1 y el QRS es normal, ¿cuál es el diagnóstico? Hipertrofia ventricular derecha. Puede ser pregunta difícil de examen. Vamos a la práctica. ¿Qué les preguntan? Criterio de Sokolov y Lyon para hipertrofia ventricular izquierda en el electrocardiograma. ¿Cuál es la respuesta? La letra. Listo. Así les preguntarían también, seguro que le van a preguntar sobre criterios de hipertrofia ventricular derecha. R sobre S en B1 mayor de 1. Le voy acá, vamos a repasar 3 mnemotecnias. Si es estenosis mitral, es más frecuente en las mujeres. Si es insuficiencia mitral, es más frecuente en los varones. La mnemotecnia es mujer o re macho. Que lo hice con el taco, que lo diga con el taco. Con el taco. No se olviden, estenosis mitral, mujeres, regurgitación mitral, varones. Esta es otra, de estenosis mitral, simplemente DEFGHI. Síntoma de estenosis mitral, DEFGHI. De disnea y también disfonía, cuando hay compresión de la aurícula izquierda sobre el nervio laringeo recurrente. Disnea y disfonía. Síntomas de embolismo sistémico. ¿Dónde se va a localizar los émbolos con más frecuencia? En las arterias cerebrales. ¿Cuál? La arteria cerebral media. Síntoma de fibrilación auricular. Ya lo vamos a ver ahora después. La G es muda. H, hemoptisis. ¿A qué se debe la hemoptisis? A la ruptura de venas varicosas endobronquiales. Insuficiencia cardíaca derecha. Pregunta de examen. Tengo un paciente con diagnóstico de estenosis mitral. Listo, se conoce que tiene estenosis mitral y que ha presentado hemoptisis. Pasan algunos meses y ya no presenta hemoptisis. ¿Eso es bueno o es malo? Eso es malo. Es un signo de severidad. Si ha tenido hemoptisis, que ya no la tenga sin haber recibido tratamiento para eso. Le digo acá, repasemos lo que les ha enseñado el doctor Moreno. Signos de severidad de estenosis mitral. Primero, si ha tenido hemoptisis, que ya no la presente. Segundo, primer ruido.
¿Cómo va a estar? Generalmente está aumentado, pero si lo encuentras disminuido, severidad, porque esa válvula está totalmente esclerosada o está totalmente calcificada. Avancemos. DAS, insuficiencia aórtica, disnea, angina, 5. Aprendan eso también. Les preguntan, le dan una lista de síntomas y dicen, ¿cuál es el más frecuente? Ese es típico de las PFAN. ¿Cuál es el más frecuente? Disnea es el más frecuente. Después viene angina y es 5, pero 5 de esfuerzo. ¿Cuál es el signo periférico característico de estenosis aórtica? Un caso clínico. ¿Qué es lo característico? Que tenga pulso parvus tardus. Característico. Con eso ya está el diagnóstico. Y el soplo pues es mesosistólico, eyectivo. Eso tienen que recordar. Esta es la otra mnemotecnia que le decía. Bloqueo de rama izquierda. ¿Cuáles son los criterios? Reviso. Para decir que es bloqueo de rama, el QRS debe estar ancho. El QRS normal es hasta 0,10 segundos, 2 cuadraditos y medio. 0.11 es bloqueo incompleto. De 0,12 o más ya es bloqueo completo. Primer criterio. Sé que es bloqueo de rama completo cuando el QRS es ancho, 0,12 o más segundos. Ahora, ¿cómo sé que es izquierdo o cómo es derecho? Me ayuda hacia dónde está el eje. Si el eje está hacia la izquierda, será bloqueo de rama izquierda. Si el eje está a la derecha, será bloqueo de rama derecha. Pero no siempre ocurre eso. O sea, no siempre el eje te va a decir cuál es. Le doy esta mnemotecnia. William Marrow. Pensaron que iba a decir Torres, no. Marrow. William Marrow. Este complejo es W, vean, patrón W y el patrón M. Este patrón M es este de acá. R, S, R', patrón M. Y el patrón W es una S ancha y mellada. Bloqueo de rama izquierda es William Marlow. Patrón W, la S ancha y mellada en B1, B2, cara derecha. Patrón M en B5, B6, del lado izquierdo. No tiene nada más que recordar, acuérdense. Bloqueo de rama izquierda, William Marrow. W, B1, B2, M, B5, B6. Fácil. Intoxicación digitálica. Concreto, vamos concreto. Yo quiero aquí prepararme para resolver casos clínicos. Vean, la concentración. Con una concentración sérica de 0.7 es suficiente. 0.7 ya está bien impregnado ese paciente. Pero hay un techo. Si es recién más de 2 nanogramos, recién se dice que es concentración de rangos ya no terapéuticos, de intoxicación digital. Eso, primero. Después, ¿qué me preguntan? Me dicen, ¿cuáles son los síntomas más precoces, más específicos para hacer el diagnóstico de intoxicación digitálica? Llega mi paciente o un paciente que está tomando digitálicos, claramente adulto mayor, y presenta náuseas y vómitos, ni hablar. ¿Qué tengo que suspenderle? Tengo que suspenderle la digoxina. Tiene hiporexia y náuseas y vómitos, es el síntoma más frecuente. En forma crónica, visión amarilla, xantopsia. Los pacientes pueden llegar a la psicosis también. Me acuerdo que en el Serún vi una chica que le dimos Ceilanit y empezó a alucinar. Estaba haciendo una cuadro de psicosis producto de la intoxicación digitálica. Pero ¿por qué me refiero a adultos mayores? ¿Por qué los adultos mayores tienen mayor riesgo de intoxicarse? Porque ¿dónde se va a impregnar los digitálicos? Se impregnan en la masa muscular. Y los adultos mayores tienen menos masa muscular. Es por eso que a ellos se les tiene que dar la mitad de las dosis, nada más. O darle en forma interdiaria. Otro motivo de pregunta es, ¿qué tipo de arritmia es más frecuente en intoxicación digitálica? ¿Cuál es la respuesta? Está marcada ahí. Bigeminismo. Esa es la arritmia más frecuente. ¿Cómo es el bigeminismo? Vean. Un latido normal y una extrasístole. Pausa compensadora. Latido normal, extrasístole, pausa compensadora. Eso es bigeminismo. Les preguntaré, ¿esa extrasístole
¿Es ventricular o supraventricular? La respuesta es, todo lo que tenga QRS ancho es ventricular. Isquiario, infraisquiario. Después tenemos el bloqueo AB, taquicardia auricular. A propósito del bloqueo AB, este bloqueo, ¿es de primer grado o de segundo grado? Paso a describir. Veo acá un QRS, la onda T y una onda P seguida de otra onda P. Hay dos P. Una no conduce y otra conduce. Sigo otra vez el QRS, la P que no conduce y la P que conduce, y así, así. Se repiten. 2, 1, 2, 1. ¿Qué grado es? Segundo grado. Claro, porque primer grado solamente hay prolongación del PR, mayor de 5 cuadraditos, mayor de 0,20. Acá es de segundo grado, pero ahí no queda la cosa. Les vuelvo a repreguntar. ¿Es MOVITZ 1 con fenómeno de Wenckebach o MOVITZ 2 sin fenómeno de Wenckebach? Es MOVITZ 2 sin fenómeno de Wenckebach, porque el fenómeno de Wenckebach es un alargamiento progresivo de los PR hasta que desaparece el QRS. En cambio, cuando no hay fenómeno de Wenckebach, es de pronto deja de conducir la onda P, pero también puede ser intermitente, como en este caso. Otra pregunta, ¿por qué este bloqueo AB no es de tercer grado? Y la respuesta es simple. ¿Por qué? Porque el bloqueo de tercer grado no hay PR. Todos los PR son diferentes. ¿Listo? Ni hablar. Todos los PR son diferentes. Tratamiento. Suspender el tratamiento, darle potasio, y si hay bloqueo de segundo grado, MOVITZ 2, marca paso, por lo menos transitorio. La pregunta es esta, vean cómo empieza, adulto mayor. ¿Qué pasa con el adulto mayor? Tiene poca masa muscular. Tiene insuficiencia cardíaca, está con los medicamentos correspondientes y está recibiendo, entre ellos, digitálicos. Otra pregunta, el doctor Moreno les ha dicho que ¿cuándo indicamos digitálicos un paciente con insuficiencia cardíaca? Cuando está en estadio C, por supuesto, cuando hay insuficiencia cardíaca asintomática, eso es fácil. La otra pregunta es, ¿cuándo? ¿Con qué grado, con qué clase funcional? ¿Con 2 o con 3? 2 es disnea a moderados esfuerzos y 3 es disnea a leves esfuerzos. ¿Cuándo indico digitálicos? Clase funcional 3. Cuando hay disnea a leves esfuerzos, recién se indican los digitálicos. Recién se indica la espironolactona. Bueno, pues imaginemos que el paciente está en clase funcional 3. ¿Qué presenta? Mire, anorexia, vómitos. ¿Le resulta conocido? Xanthopsia. ¿Cuál es el diagnóstico? Si un paciente está recibiendo digitálicos y empieza a tener anorexia y vómitos, intoxicación digitálica. Visión amarilla, intoxicación digitálica. La respuesta, intoxicación digitálica. Hagamos diagnóstico diferencial. Retención de nitrógeno no proteico. Náusea, vómitos serían síntomas de uremia. ¿Pero qué faltaría acá? ¿Qué faltó? Oliguria. Faltaría oliguria. Hepatitis tóxica. ¿Qué faltaría? Ictericia. Gastritis medicamentosa. ¿Qué medicamento puede estar produciendo gastritis? Ninguno. Hipocalemia. ¿Puede tener hipocalemia? Sí. Por los diuréticos, aunque los YECA los compensan. Pero ¿por qué no es hipocalemia? ¿Por qué? Porque tendría que presentar, además de náuseas y vómitos, debilidad muscular y arritmia. Arritmia sería el síntoma clave. YECA y los diuréticos se complementan. ¿Cuáles son los efectos adversos de los diuréticos? Hiperglicemia. ¿Cuál es el efecto de los YECA? Baja la glucosa. ¿Por qué? Porque disminuye la resistencia a insulina, por eso son de primera línea en los diabéticos.
¿Cuál es el efecto de los diuréticos? Hipocalemia. ¿Qué hace el YECA? Aumenta el potasio. Entonces se complementan, el YECA disminuye y los diuréticos disminuyen sus efectos secundarios metabólicos.